Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Bueno mortales, a petición de uno de los panas suscriptores de este canal, decidí hacer este video porque voy a empezar ahora sí, a tomar más en cuenta sus sugerencias. Un aviso. Les recuerdo que dentro de poco, 3 o 4 vídeos más, estaremos explorando el tema histórico de forma diferente, no quiero decir mucho, pero habrán cambios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, te suscribas, dejes un comentario o des like. Pero nadie jamás pensó que en cuestión de horas, este sería el día más oscuro para la capital del mundo. Un grupo de 6 hombres armados ingresaron a una escuela de Peshawar en el noreste de Pakistán. Este video no pretende bajo ningún concepto excusar o justificar atrocidades y terroristadas hecho por grupos violentos, asesinos, delincuentes, escorias, basuras que se ven bien en un vertedero junto con sus amigos los gusanos y bacterias. Más bien intentar explicar de dónde y las razones de ese comportamiento bruto, salvaje, retrógrado, analfabeta, anacrónico, mongólico y descerebrado digno de animales de las cavernas en la Edad de Piedra. Las cruzadas se iniciaron a partir del año 1096, en que una de las ciudades más emblemáticas de este conflicto fue Jerusalén. Lugar donde habitaban tanto judíos como musulmanes, y a diferencia de los cuentacuentos que te quieren vender a los cruzados como gente pía, humilde, amable y todas las cualidades buenas que existen y existirán, en este canal te digo las cosas como son, y es que cuando los cruzados entraron a esta ciudad, mataron o degollaron a más de 70.000 personas, y te estoy hablando de una sola ciudad donde hicieron su aniquilación. Con una guerra que duró 2 siglos, desde el año 1096 hasta el 1291, 2 siglos de Dios y cristianismo puro, en donde se estima que murieron entre 5 millones a 9 millones de personas. Considerando que en la Edad Media la población mundial no llegaba a los 300 millones en los tiempos de las cruzadas, pues es un número bastante alto. No hay datos exactos que nos digan con claridad cuánta gente vivió en la época de las cruzadas cristianas y santas, pero se van a caer para atrás cuando les diga que según la Wikipedia, nos dice sustentada en otras fuentes históricas, que cuando los cruzados cristianos y píos invadieron la ciudad de Jerusalén, mataron a casi toda su población, con un total de 70.000 muertos en Cristo. Algunos dirán que los musulmanes también cometieron crímenes de guerra en el pasado. El hecho de que los musulmanes hayan cometido también muerte o crímenes, no hace al cristianismo mejor y no borra los actos que cometieron en las cruzadas. Bueno, el hecho es que toda esta guerra de amor puro y devoto hacia Dios y para alabarlo, generaron en los países árabes que sufrieron este amor, sitios devastados por la guerra de Dios con asesinatos, con masacre, con muerte. Los musulmanes que empezaban a entrar en una etapa de aceptación de otras culturas mediante los estados de califato antes de las cruzadas, se radicalizaron y se crearon sentimientos de resentimiento, xenofobia hacia los occidentales, dándoles argumentos a ellos para rechazar otras culturas que representaran algún cambio. Mientras que como dicen los grandes historiadores los acontecimientos de los cruzados generó un aumento de la riqueza de los países europeos. Claro, un aumento de la riqueza de los países europeos. ¿Y los árabes qué? Lo cierto es que cuando conquistaban una ciudad, los cruzados la saqueaban y mataban a cuanto pudiesen, donde obviamente todas estas depredaciones lo que generaron fue pobreza en estas zonas, y con ello gente que se resiente por su pasado a día de hoy. La idea de la yihad de defender el Islam por medio de las armas, tomó más fuerza dentro de los musulmanes. Para entender la mentalidad de los terroristas, o sea de las escorias, los animales, las miserablesas, hay que irnos también a la fuente de todo este mal.
Pero antes de eso vamos a definir la palabra Alá, su significado y por qué los cristianos, cuando hacen críticas al Islam, en realidad están criticando un conjunto de creencias y un Dios que es el mismo Dios de los cristianos y judíos. No hay que extenderse mucho. El significado de la palabra Alá es Dios, es decir, Alá simplemente significa la palabra Dios en árabe, y este Dios tiene las mismas características imaginarias del Dios cristiano, que serían la clemencia y creador del mundo. Sobre la clemencia de estos dioses creo que no estoy muy seguro de eso. Sin embargo, las similitudes con que los describen a estos dos dioses de distintas religiones, como el Clemente, creador del mundo, el Alto, etc., hacen pensar que tal vez Alá y Jehová sean el mismo Dios. ¿Será entonces que tanto cristianos como musulmanes se han matado a lo largo de siglos por el mismo Dios? Este Dios ha provocado estas guerras dividiendo a la humanidad en estas religiones monoteístas con supuestos diferentes dioses que terminan por ser el mismo para que los seres humanos nos enfrentemos entre sí. Entra esa duda. Vayámonos a los textos que les encantan a los brutos y anacrónicos del terrorismo islámico usar para justificar su resentimiento, su odio, sus crímenes, su maldad y su infrahumanidad, estos parásitos que trágicamente tenemos que compartir oxígeno con ellos. Prepárense porque vamos a ver unos textos llenos de mucha santidad caritativamente violenta. Lo que os voy a mostrar pertenece al Corán, el libro considerado santo del Islam. Sura 2, versículo 191. Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Sura 2, versículo 244. Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe. Sura 3, versículo 158. Si morís de muerte natural o sois muertos en el camino de Alá, seréis, sí, congregados / llevados hacia Alá. Sura 4, versículo 84. Combate, pues, por Alá. Solo de ti eres responsable. Anima a los creyentes. Puede que Alá contenga el ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Y así como ese hay muchos versículos más del Corán que de forma clara y explícita ordena a los musulmanes a ser violentos, a ser asesinos, a ser terroristas, a ser invasores, incendiarios, hostiles, genocidas, violentos, agresivos y atacantes. Donde si no piensas igual que ellos o no eres parte de la fe islámica eres visto como un infiel, como un enemigo, como alguien a quien hay que eliminar, asesinar. Estos despojos y esperpentos de miserablezas infrahumanas, si pudieran aniquilar a toda la humanidad, y quedar nada más que los musulmanes radicales en el mundo, lo harían porque ese es el objetivo de estos infraseres. Por eso es una salvajada argumentar como dicen los cristianos que el pasado ya pasó. Solo observen que brutos como estos aún siguen utilizando textos de hace casi 2 milenios para defender sus muertes, su violencia, sus genocidios, sus barbaries, sus asesinatos. El pasado repercute en el futuro y en el presente, y como prueba irrefutable tenemos estos textos y la mentalidad del islamismo radical extremista, violento y asesino a día de hoy. Y si usted como cristiano o católico no lo quiere ver, pues es porque necesita algún oxigenante cerebral. El yihadismo centra sus bases en el Corán, como ya hemos visto anteriormente, y además de eso ha habido autores que han servido de inspiración sádica para los grupos terroristas, asesinos y escorias, además del Corán. Mencionaré a algunos grandes impulsores de la ideología religiosa del yihadismo terrorista y asesino en el mundo actual. Ibn Taymiyya fue un teólogo medieval del mundo árabe musulmán, nació en Damasco, lo que conocemos ahora como Siria. Vivió durante la época de las invasiones mongolas a Oriente Medio en el 1326.
lo que lo llevó a escribir libros en contra de lo que llaman ellos los infieles. También fue un promotor e ideólogo de la yihad, como método para combatir la herejía y nuevamente a los infieles, a quienes no se sometieran a la sharia, es decir, la forma de gobierno regido por las leyes religiosas del Islam. Sus discursos literarios son usados como referente e influencia por el yihadismo terrorista y violento de la actualidad. Tiene muchas obras escritas, entre las que podemos destacar que sin ningún tapujos directamente los títulos hacen alusión al contenido de un mensaje religioso hacia la yihad, a la muerte y la guerra. Tenemos la espada desenvainada contra quien insulta al enviado. Yihad. La religiosa y moral doctrina de la yihad. Los títulos lo dicen todo. Ustedes opinen. Estos libros se pueden conseguir en inglés, pero no le recomendaría a nadie que leyera nada de lo que voy a contar para formarse moralmente. Léalos con sumo cuidado y espíritu crítico. No vaya a ser que luego termine en un país árabe matándose en una guerra, que creen que haciendo lo que hacen van a mejorar al mundo. Son como el villano que se autoengaña queriéndose sentir que es el bueno. Y para que luego digan la irracionalidad ilógica y sin sentido de que el pasado no afecta el futuro, este islamista se murió hace 700 años y todavía grupos de odio, masacres y muerte lo siguen usando como referente ideológico y religioso en el Islam. Sayyid Qutb fue un egipcio que vivió entre 1906 y 1966, fue condenado a muerte por Nasser, presidente de Egipto desde 1954. Uno de los libros del supremacista de sangre pura de Sayyid trataba sobre la ignorancia que tienen las sociedades antes de la llegada de Mahoma, tanto capitalista como socialista, es decir, que nada más por el hecho de no tener estados musulmanes somos ignorantes, según la visión radicalista guerrerista. Luego de su muerte su hermano, Muhammad Qutb, siguió difundiendo las ideas de sangre pura de Sayyid Qutb, fomentando la ignorancia y el odio purista religioso de su hermano. Entre uno de los estudiantes de Muhammad Qutb más destacados, genios, descubridores de nuevas leyes de la física cuántica y espacial, e ilustradísimos se encuentra el gran ídolo de musulmanes radicales y violentos, el mismo alias Bin Laden, cuyo gran, sobresaliente y magnífico invento tecnológico y aporte a la innovación científica en beneficio de la humanidad, fue el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, donde murieron casi 3.000 personas, además de dejar una grieta social y gastos públicos en la sociedad estadounidense. Sin duda un gran logro social, tecnológico, innovador y revolucionario y un paso adelante hacia la modernización y el progreso de las sociedades del mundo actual que ha logrado el yihadismo radical y sanguinario. Sus libros se pueden conseguir en inglés y uno que otro en español. Y bueno mortales, esas son algunas de las razones de por qué el radicalismo islámico ha sido tan sonado en estos tiempos. Por temas que tienen que ver con que han sido pueblos constantemente invadidos, falta de gobiernos serios y liderazgos contundentes que impulsen la educación y la separación de la religión y el Estado, porque así es, religión y Estado no pueden ir de la mano, porque si no se generan estupideces como matarse en nombre de un dios, o se termina apedreando mujeres nada más que por un mandato divino escrito hace más de un milenio, también ligado a cosas como que tienen un libro que te ordena ser violento y que prácticamente todo el que no siga a las leyes islámicas es un infiel, y ser una sociedad donde religión y Estado están profundamente arraigados. Tendrían que haber campañas de educación muy grandes con gente comprometidas a ese propósito para que esa sociedad pueda cambiar, pero educación sin estar la religión en medio, porque educación con religión es simplemente adoctrinamiento para que después vayan y maten a otros por pendejadas celestiales. Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos.
Entra al portal suscribiéndote a este canal. Devota tus conocimientos fomentando